Y ya estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en Modo País a la diputada por el Frente Amplio, Cristina Luchtenberg, quien además es doctora pediatra. Bienvenida, Cristina, un gusto tenerte en Modo País. Buen día, Leonardo, y buen día a la audiencia de este programa. Muchas gracias por poner este tema en la agenda pública y conversando con la ciudadanía. ¿Por qué se lo llama humanización del parto? Y bueno, este fue un concepto instaurado hace muchísimos años por el profesor Álvarez Caldeiro Barcia eh, sobre hay cosas poco tan naturales como sensibles, que es el proceso de atención del parto. Entonces, creo que a mí también lo confieso públicamente, que es un tema que me cuesta usar la palabra humanización en el proceso, como médica hablo, Claro. proceso de atención de cualquier acto médico. O sea, yo no concibo, por más que ahora estoy en una función como representante nacional, pero desde mi profesión no concibo cualquier acto médico sin la parte humana del proceso de atención. Entiendo de que cuando el profesor Álvarez Caldeiro Barcia, y actualmente es algo desde cualquiera, desde las cátedras de ginecotología de la Facultad de Medicina, desde la Asociación Obstétrica de Uruguay y en cualquier parte del proceso de formación, se hace énfasis en la palabra humanización del parto como una forma de, si hay algún acto médico que requiere profundizar la humanización, debería ser el acompañamiento a las mujeres, a los varones o a las parejas cuando deciden tener hijos en el proceso del parto. Pero es un proceso que debe ser fisiológico, debe ser tan humano como tan sensible este proceso. Yo creo que tiene diferentes lecturas, pero también confieso públicamente que, bueno, no concibo ningún acto médico sin la parte humana. ¿Podríamos inferir entonces que la cesárea sería, utilizando este código, ¿verdad? Con este término, este concepto de la humanización, la cesárea sería deshumanizar el parto? No, bajo ningún concepto. O sea, las cesáreas, Leonardo, hay que diferenciar dos cosas. La cesárea es un acto médico, es un acto que realmente cuando están, hay cesáreas que cuando están indicadas correctamente, Sí. hacen el salvataje tanto de la mujer como del neonato. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las cesáreas es un acto médico, es una intervención quirúrgica que está recomendada cuando está en juego la viabilidad del feto o de la mujer. Y tiene indicaciones precisas, hay clasificaciones desde Robson protocolizadas de cuándo se debe indicar una cesárea. O sea, acá más que nada que centrarnos en cuál es el índice adecuado de cesáreas, tendríamos que discutir quizás cuando las cesáreas se indican de forma no adecuada. Entonces, yo creo que las cesáreas siempre, cuando están indicadas correctamente, ponen en juego la viabilidad de la salud materna y fetal. Lo que es importante es hablar de las cesáreas cuando están indicadas de forma innecesaria, que ahí es cuando nos debemos preocupar, y como tú hacías referencia al origen, nosotros a punto de partida de un proyecto que presenta el diputado por el Partido Nacional Lorenzo, que es ginecólogo de profesión, sobre la incorporación y la modificación de la ley 17.565, que es del año 2002, donde aconsejaba que en todos los establecimientos donde se asistan partos se debe contar con parteras obstetras. Esta modificación, que estamos de acuerdo todos los partidos políticos en trabajarla, tiene que ver con que en todas las entidades de salud, o sea, todas las instituciones de salud, tanto públicas o privadas, donde se asiste a un mínimo de 60 partos, que nosotros dijimos nacimientos, le sugerimos al diputado Lorenzo para que contemple también los lugares donde nacen niños por cesárea, con esos altísimos porcentajes,
haya al menos 2 parteras internas de guardia permanente acompañando a estas familias y sobre todo a las mujeres en el proceso del parto, porque eso sí está demostrado, si bien la indicación de las cesáreas es multicausal, pero en el proceso del parto es muy importante, y por eso hay una ley que también prevé y hay que hacer uso las personas en el momento del parto y del trabajo de parto que deben ser acompañadas por quienes ellas elijan. También cuando están acompañadas por una partera obstetra, el proceso es mucho más fisiológico y mucho mejor. Una duda, el hecho de que exista una sola partera obstetra, en este caso, ¿es lo que hace que se derive en un aumento de cesáreas? O al revés, ¿se solucionaría el aumento de cesáreas con esta propuesta del proyecto de ley de 2 parteras de guardia permanente? Bueno, con esa sola acción, Leonardo, no alcanza. Es una de las acciones que nuestro país, identificando esto, fíjense que yo fui viceministra 2 años, en el año 2015 al 2017, ahí nosotros hicimos un plan de salud en el 2015, sobre fines del 2015, que se llamó Objetivos Sanitarios Nacionales, con metas hacia el 2020, donde estaba comprendida en una línea de acción que se llama Humanización de Partos y Cesáreas, Propuestas de Intervención. Ahí hay muchas líneas que tienen que ver con procesos de capacitación, de campañas de difusión pública. La cantidad de parteras obstetras es una acción más, una línea de internación más en este proceso de que el proceso de atención del parto transcurra de la forma mucho mejor para decidir cuál es la vía de finalización de ese nacimiento. Si es por un parto de forma natural o por vía cesárea. Los nacimientos normales, por lo general, si no hay ninguna alteración de sufrimiento fetal, yo soy pediatra, como ustedes decían al inicio de profesión, o alguna indicación de causa materna, como presión alta, lo que se llama una preeclampsia, una eclampsia donde se pone en riesgo la vida de salud de la mujer, es la forma biológicamente que nacen los seres humanos y los mamíferos en general, ¿no? Entonces, la cesárea solamente debería ser realizada cuando hay algún tipo de riesgo para esa madre o para el feto y que tampoco hay un límite de porcentaje, por más que la OMS dice que en los últimos informes sería como un 15%, 20%. En el Uruguay lo que sí, claro, sí. Si la madre pide la cesárea, que le hagan una cesárea, ¿se le hace aunque sea innecesaria? Y bueno, esa es una de las cosas, por eso es tan importante, Leonardo, esto trabajarlo desde el punto de vista, con la población, ¿no? Porque hay a veces un malentendido, a veces entre lo que puede ser los derechos de las usuarias, con saber que es una intervención quirúrgica mayor la cesárea, que cuando está indicada, pero tiene riesgos de terminar en una infección puerperal, en un hematoma, hasta una histerectomía, o sea, hay determinados hemorragias que las mujeres cuando tienen ese derecho a informarse, también deberían saber que no es un procedimiento quirúrgico menor. Hay una confusión a veces entre una medicina a la defensiva por parte a veces de los ginecólogos, porque es una especialidad que tiene mucho nivel de demandas desde el punto de vista judicial, porque estamos hablando nada más y nada menos que del riesgo y de la viabilidad materna y fetal. Entonces, esto tiene que ver también. Y después también yo creo que hay a veces, una cosa es la autonomía, el empoderamiento de las decisiones médicas, y otro concepto es el de la autonomía de las usuarias y la no maleficencia desde el punto de vista médico. Entonces ahí eso es lo que tiene que ver mucho con esa relación médico-paciente, con esa relación entre los pacientes y en este caso sobre todo las mujeres en el momento del parto, con el equipo de salud, con que la institución de salud tenga todas las condiciones para que cuando ese niño nazca o tenga todas las condiciones desde el punto de vista del equipamiento, de los recursos humanos. O sea, hay muchas variables
que hoy influyen porque también hoy hay un aumento de los embarazos de alto riesgo, no nos olvidemos que hay un producto de un aumento de la fertilidad de pacientes con patologías que tienen crónicas, tratamientos de fertilidad, hay también las mujeres cada vez posponen más la maternidad a edades más avanzadas, entonces más riesgo tenemos las mujeres en el momento del parto. O sea, hay muchos conceptos, hay cambios culturales. Por eso las campañas también de sensibilización, las clases de trabajo de conocimiento en los cuidados del embarazo y la preparación para el momento del parto son muy importantes porque hay cambios culturales que también tienen que ver con menor tolerancia al dolor, la visión del parto como un acontecimiento médico y no como un acontecimiento fisiológico. Y la cesárea generalmente tiene un resultado más rápido. Y también hay que ver otras cosas que también vamos a trabajar como prestación dentro del PIAS de la analgesia durante el parto para que las mujeres puedan tener acceso y no solamente pagando. O sea, no se puede abordar... Porque acá me parece que el problema es dolor y pesos. Uno quiere evitar gastar y además quiere evitar sufrir. Y me parece que claro, son como los dos ejes que atraviesan esto, el tema, ¿no? son dos ejes que tienen que... El trabajo de parto como un proceso fisiológico, las mujeres que realmente deseen tener una analgesia en ese trabajo de parto cuando se torna de forma dolorosa, insostenible, tener acceso gratuito a la analgesia en ese momento durante el trabajo de parto y que no sea un gasto bolsillo o de forma onerosa en un proceso que debe ser fisiológico. Después debe ser acompañado con un monitoreo fetal y materno durante todo el trabajo de parto, siempre sabiendo que cuando ese trabajo de parto pone en riesgo la viabilidad o la salud de la mujer o del feto, ahí sí hay que tomar una decisión rápidamente que puede ser la intervención quirúrgica, como la cesárea. Pero sabiendo siempre que la cesárea de elección tiene que saber las mujeres cuando optan por este método que tiene riesgos, tienen más riesgos que el parto fisiológico, porque es una intervención quirúrgica que también conlleva sus riesgos. Y realmente en el Uruguay, si ustedes creo que han tenido acceso y a punto de partida de esta discusión que se dio en la Comisión de Salud, que nosotros hemos convocado a las autoridades del Ministerio de Salud, ¿por qué no lo vemos como una prioridad dentro de los objetivos de salud, todo el proceso de humanización que tiene que ver con la analgesia, que tiene que ver... Sí, eso es otra cosa que tú decías, y no quiero eludir la respuesta, discúlpame Leonardo, que es así, una cesárea se paga al equipo médico 3 veces más que un parto de forma natural. Entonces, ¿cómo no va a tener que ver en ese proceso cuando nosotros hacemos el desagregado entre el subsector público y privado, que está aumentando en los dos sectores, ¿no? En el subsector público fue del 37,9 en el año 2021 y en el promedio de las instituciones privadas de nuestro país fue casi del 56%. Estos son datos públicos de la página, cualquier persona puede acceder a ellos. Cuando uno los desagrega por prestadores, también ahí vemos cifras que son preocupantes, porque hay instituciones privadas que llegan a tener casi más del 70% de las vías de terminación del nacimiento por cesárea. Lo cual es totalmente inviable a nivel de números, ¿no? Eso en los números no hay lugares que tengan esas cifras tan altas, siempre que, por más que se esté cuidando la viabilidad materna y fetal. Diputada Luttenberg, para aprovechar el último minuto que nos queda, este proyecto de ley presentado por el nacionalista Lorenzo, ¿en qué queda y cómo continúa esta historia? Y bueno, y esto va a quedar que nosotros lo vamos a aprobar en las próximas sesiones de los primeros días de diciembre, con acuerdo de todos los integrantes del sistema político, lo cual siempre es una muy buena noticia en etapas donde parece que no nos ponemos de acuerdo en ningún tema. En estos temas yo creo que es algo muy bueno, que nos vamos a poner de acuerdo. El diputado Lorenzo se llevó las observaciones que nosotros les hicimos,
ojalá se vote antes que finalice en esta Cámara, antes que finalice el año, después pasa a la Cámara de Senadores, pero una cosa muy importante es que después, si sale en el Senado, que se reglamente, porque la ley anterior, que es del año 2002, Leonardo, nunca se reglamentó. Entonces tampoco nunca fue de total obligatoriedad por parte de los prestadores tener parteras obstetras en las instituciones de salud. Nosotros acá vamos a pretender que haya 2 parteras obstetras donde hay más de 60 nacimientos en las instituciones. Y ojo, porque lo que tengo entendido, hay recibido un partero, así que ahora va a haber que decir partera y partero. Sí, exactamente. Hay partera o un partero, eso es una muy buena noticia. Así Sin duda. Que bueno, lo que tratamos es que haya mejor calidad de atención en el proceso de cualquier proceso de salud y mucho más en lo que tiene que ver en el nacimiento, en el momento del parto, en la salud materna y en los recién nacidos. Esas deben ser una de las prioridades más grandes que tengamos dentro del sistema de salud. Perfecto. Diputada Lustenberg, muchísimas gracias por este contacto. Siempre un placer conversar con usted. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias por la rigurosidad en este análisis. Gracias. Muy bien, conversábamos entonces, como decíamos, con la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio.